Ya, debe estar grabando, ¿no? Bien, entonces les estaba comentando que tenemos ya la guía de nuestro trabajo final, ya publicado, para que ustedes vayan avanzando conforme los grupos que se han conformado. Entonces, estábamos hablando de que en la semana 6 tenemos que presentar el primer avance. Ahora vamos a ver hasta qué punto llega ese primer avance de nuestro trabajo final. Luego, en la semana 10 tenemos un segundo avance. Acá les estoy poniendo los puntos que están en juego en ese avance, ¿no? 2 puntos para el primero, 5 puntos para el segundo avance y 13 puntos para la evaluación final, ¿no?, del trabajo. Entonces, vamos a ver la guía del trabajo. Bueno, en la primera parte se les da algunas indicaciones de lo que debemos tener como configuración principal de la máquina virtual, ¿ya? Para poder configurar esto. Déjeme agrandar un poco esto. ¿Dónde está la...? Ya. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa Relational Group que se dedica a la implementación de soluciones de base de datos bajo diferentes escenarios y herramientas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es investigar, analizar, implementar un servidor de Oracle bajo ciertos escenarios, ¿no?, donde lo que nosotros queremos es podernos conectar de manera remota, cargar una base de datos, ¿no?, que nosotros le estamos dando ahí las URLs de la base de datos para que ustedes la puedan cargar, ¿sí? Y aparte de la creación de las tablas, de los objetos que van a necesitar para poder implementar esto, ¿no? Se les pide que ustedes puedan hacer determinadas operaciones como la creación de objetos de tipo de base de datos, como lo que vamos a ver más adelante, como son procedimientos, funciones, triggers, ¿no? Y lo puedan implementar de manera. También hablamos sobre, ustedes tienen que generar algunas consultas y esas consultas, como la base de datos es grande, bastante grande, como van a ver ustedes en el desarrollo del curso, van a tener que implementar índices, ¿no? Entonces, dependiendo de esas consultas que ustedes van a implementar, que acá les decimos qué consultas son las que tienen que implementar, ustedes tienen que implementar ellos, ¿sí? Ahí también le dice realizar auditoría de 2 tablas a través de triggers, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, dice ya para el segundo entregable. Entonces acá les dice la configuración de la máquina virtual, ¿no?, que deben implementar. Le dice que tienen que crear una CDB con tales nombres, deberá contener 3 PVDs, acá les da los datos de las PVDs, ¿no?, los archivos control file que deben configurar, ¿no?, las rutas, todo esto de aquí, y herramientas que también deben instalar para poder trabajar con todo ¿no? Tienen que trabajar con el Modeler, el Developer Data Modeler, y el SQL Developer, que lo vamos a ver en el curso, ¿no? Y también, por ejemplo, para la subida de datos, como es una subida de datos masivos, ustedes van a tener que investigar esta herramienta que posee el Oracle, que es el SQL Loader, para poder trabajar, ¿no? Entonces acá le damos la base de datos, ¿no?, los archivos que están en la SUNAT. O sea, lo que tienen que cargar es básicamente todo el padrón de datos de las empresas, ¿no? Es un padrón reducido donde vamos a modelar tablas. Ustedes van a tener que modelar las tablas, van a tener que crear las tablas correspondientes, los table space para sus tablas y las consultas, ¿no? Las consultas en las cuales ustedes van a poder configurar, ¿no? Lista de contribuyentes vigentes, lista de contribuyentes que terminen con RUC 432, escoja una provincia y muestre cuáles son y cuál es la cantidad de contribuyentes,
¿no? Y acá hay una estructura que se les muestra para que puedan implementar esas consultas, ¿no? Y algunas consultas y algunas preguntas que ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que van viendo en el trabajo, ¿no? Entonces, para el primer informe, para el primer avance, ¿no? Que es en la semana 6, vamos a ir desde el punto A hasta el F del informe, ¿sí? O sea, básicamente el primer avance van a ustedes ver, bueno, la carátula, ¿no? La tabla de contenidos, armar la tabla de contenidos de acuerdo a la estructura que vamos a ver en el trabajo, ¿no? Que se presenta inicialmente, una introducción, un resumen, una descripción del caso de estudio y los objetivos. Entonces, todo esto, desde la A hasta la F, es los entregables para el primer avance. ¿Sí? Es algo simple, ¿no? No es nada complicado. El primer avance es un poco para que ustedes se vayan empapando de lo que se les está pidiendo en el trabajo, ¿sí? Y para el siguiente, que ya es en la semana 10, ¿sí? Viene la presentación del punto 1, 2, 3 completo, ¿sí? Por aquí, hasta acá, ¿no? O sea, ya en la parte de desarrollo, un poco ya identificar los requerimientos, el análisis hardware, software, ¿no? Y de repente entrar ya a la instalación, que ya puedan haber instalado de repente las máquinas virtuales, ya lo tengan listo, ya se puedan conectar a través de los equipos remotos, porque la idea es que ustedes se puedan conectar no desde el mismo servidor, sino que utilicen otra PC y se puedan conectar de manera remota, ¿no? ¿Sí? Hay guías que nosotros le vamos a ir compartiendo donde les enseñamos a hacer todas esas configuraciones, ¿no? Pero también hay bastante tema de investigación que ustedes tienen que investigar que no se les va a dar dentro del curso, ¿no? De eso se trata un poco también el trabajo final. Y finalmente ya en la semana 15 es la presentación de todos los puntos del trabajo, ¿no? Con sus conclusiones, referencias, con su presentación, ¿no? Los scripts que ustedes están utilizando para poder hacer todo lo que necesitan para el proyecto y finalmente la exposición con cada uno de los integrantes, ¿no? Eso lo vamos a ver en la semana 15. Para la primera presentación del avance no hay exposición, solo suben el documento, ¿ya? Solo suben el documento para poder darle una revisada. Yo les doy el feedback de cómo van avanzando, igual sus dudas, consultas. Para el segundo avance no hay exposición, pero sí yo me reúno con cada uno de los grupos para ver el avance que han estado teniendo, ¿no? Para verificar, ¿no? Ahí sí tienen que traerme las evidencias del avance que están presentando, no solamente el documento que van a subir, sino ver un poco ya las máquinas virtuales que están creando, lo que se les pide para el segundo punto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que me suben el documento y me dice, profesor, ya avanzamos, pero después al final, cuando llegamos a la presentación final, me dice, profesor, tuvimos problemas para crear las máquinas virtuales, no pudimos conectar. Entonces, lo que yo quiero es evitar esto y con el avance de la semana 10 es ver, ¿no? Ver verdaderamente si están avanzando o no, ¿no? Para que no se les sorprenda en la semana 15 y puedan tener una, una nota, una mala nota, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que se quiere, que ustedes puedan ir avanzando conforme las semanas y conforme lo que vamos viendo en el curso, ¿sí? Eso con respecto al trabajo final, tengan ahí bastante cuidado también en que verifiquen que cada uno de los integrantes del grupo también trabaje, se puedan comunicar. No esperen hasta la semana 15 en decirme, profesor, este compañero nunca se comunicó con nosotros o nunca dio señales de vida y nosotros nos hicimos cargo de todo el proyecto. Somos dos personas nomás las que hemos hecho el trabajo, y por eso es que no hemos llegado a terminar todo, ¿no? Porque igual, chicos, se perjudica todo el equipo, no solamente las personas que no han trabajado, sino los que han trabajado y no han llegado al objetivo final, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes, si ven alguna persona, me dicen en la semana 6, ¿no? Profesor, es que esta persona nunca se ha comunicado con nosotros, no ha dado señal de vida, ahí me lo indican para poder ver cómo poder remediar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Bueno, usted ya tiene bastante experiencia trabajando en lo que son trabajos finales, vean a las personas que han formado sus grupos, son personas conocidas, tienen referencias, y nada, vamos viendo este tema, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Qué más les me voy a comentar?
Nada, este sábado tenemos nuestra primera actividad. Me consultó un alumno si viene la parte teórica. Teoría no viene, así que no se preocupen en la parte teórica. Todo va a ser práctico. Todo lo que hemos visto el sábado pasado y lo que vamos a ver hoy, y esto es lo que va a venir. ¿Qué práctica, profesor? Todo lo que son sentencias de ley, ¿sí? Las que hemos visto nosotros. Vamos a dar un pequeño repaso aquí y vamos a terminar con lo que nos quedó pendiente el día sábado, ¿ya? Bien, entonces vimos lo que son sentencias DML, principalmente nos ayudan a nosotros a poder crear objetos de base de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de objetos? Bueno, hemos visto que ya hemos aprendido a crear tablas, vistas, secuencias, índices y sinónimos, ¿sí? Entonces rápidamente tenemos que nos da la opción Oracle de poder crear tablas a partir de una consulta, ¿no? Para ver en qué casos nosotros crearíamos, por ejemplo, cuando queramos ejecutar procesos bacheros, necesitamos probar, necesitamos sacar un backup de una tabla antes de ejecutar algún proceso, necesitamos crear una tabla con datos para hacer algunas pruebas, con la creación de la tabla a partir de una consulta, tenemos eso, ¿no? Ya no nos preocupamos en los tipos de datos, no nos preocupamos en mover datos porque ya te trae toda la información automáticamente, entonces una facilidad que nos brinda Oracle para poder crear una tabla con datos y con los tipos de datos ya necesarios, ¿no? En el caso de los nombres de los objetos, también tenemos que tener algunas consideraciones o recomendaciones que nos hace Oracle, por ejemplo, de la cantidad de tamaño de caracteres en la cual nos permite crear los nombres de los objetos, 30 como máximo, en el tema de la base de datos 8 y los nombres de los DB-Link 128, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los DB-Link, era algo que en el trabajo final del ciclo pasado se implementó, ¿no? Ustedes implementan DB-Link, ¿para qué, profesor? Implementamos un DB-Link. Cuando tenemos que hacer una conexión a diferentes motores de base de datos desde Oracle, o desde diferentes motores diferentes hacia Oracle, es viceversa, ¿no? Eso, por ejemplo, en el trabajo final se pidió implementar una base de datos SQL y una base de datos Oracle. Tenían que migrar la información de SQL a Oracle y para eso tenían que crear un DB-Link para que tengan conexión entre ambas bases de datos, por ejemplo, ¿no? Esos son los que son los database DB-Link, ¿no? Para nosotros queremos conectarnos a otro motor de base de datos desde nuestro Oracle, ¿sí? ¿Qué más teníamos acá? Bueno, caracteres permitidos para la creación de objetos. Bueno, siempre tiene que empezar con un carácter de tipo char, perdón, alfanumérico, y también son permitidos estos dentro de los nombres de los objetos, ¿no? Y también le decíamos que no pueden haber dos objetos con el mismo nombre dentro de las tablas, ¿no? Vimos los tipos de datos, los más usados. Bueno, ya hemos visto acá la sintaxis para crear nuestra tabla. Hemos creado tablas, hemos borrado tablas, ¿sí? Hemos aprendido a ver en qué tablas del sistema, del diccionario de datos, también encontramos la información de las tablas creadas, ¿sí? El truncate, ¿se acuerdan del comando truncate? Para poder eliminar toda la información, datos, no elimina el objeto, solamente datos, de manera rápida, ¿sí? Entonces, si nosotros nos preguntan, ¿cómo puedo eliminar información de manera rápida de una tabla? Con el comando truncate, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja del comando truncate? Que yo ya no puedo hacer rollback, ¿sí? Y tampoco puedo tener condiciones, no puedo eliminar determinados registros, elimino todo, ¿sí? Esa es la principal desventaja, se podría decir, ¿no? Luego, también hemos practicado cuando ya nuestra base de datos está funcionando, siempre nos piden cambios, ¿no? Surgen cambios para mejorar, ¿no? Estos cambios nos van a llevar a que nosotros tengamos que modificar los objetos que hayamos creado, ¿sí? En este caso, el comando que vamos a utilizar para hacer estos cambios es el alter table, ¿no? Y el alter table que nos va a permitir agregar nuevas columnas, modificar columnas o también la definición de las columnas que ya están creadas, poder definir un valor por defecto, eliminar una columna, renombrar una columna y cambiar el estatus de la tabla, ¿no?
Principalmente, esas son las principales operaciones que nosotros hacemos con los alter tables. También hemos visto que el alter table lo vamos a utilizar al momento de que vamos a implementar las constraints, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta también. Entonces, aquí hicimos ejemplos de poder a nuestra tabla agregarle columnas, modificarle y también eliminar columnas, ¿sí? En el caso de la modificación, ¿qué podíamos hacer, chicos, ahí? En la modificación podíamos cambiar el tamaño de un campo, ¿no? Agrandarlo o reducirlo, pero siempre y cuando no haya datos ya registrados, ¿no? Si hay datos registrados, Oracle no va a permitir eso porque no va a poder aportar la información que hay, ¿no? También podíamos cambiar el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, si era el teléfono, era un number, y ahora yo lo quiero transformar en un bar chart, esa transformación sí me va a permitir, pero llevar de un bar chart a un number, de repente no, porque ya tiene caracteres alfanuméricos, y eso Oracle no lo va a hacer, no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esas restricciones al momento de que podamos hacer un alter table, ¿ya? Bueno, acá estamos agregando una columna, modificando la columna, eliminando una columna, ¿sí? Ahora, en el caso de las columnas, cuando eliminamos, de todas maneras, la principal restricción que nos dice Oracle es que la tabla debe quedarse aunque sea con una columna, ¿no? No podemos quedarnos sin columnas. Póngase que ustedes tienen una tabla de 3 columnas. Eliminan 2 primero y ahora quieren eliminarse la otra, la última que queda. No, eso ya no les permite Oracle. Para eso tendrías que eliminarte la tabla, ¿no? No poder eliminar. Siempre tienes que quedarte con una columna, al mínimo. ¿Ya? Y estas son las tablas del diccionario de datos que nos permiten ver la información de todo lo que se va creando, ¿no? Importante que ustedes sepan que estas tablas las podemos utilizar para poder ver los objetos que estamos implementando dentro de nuestra base de datos. ¿Y con qué comando nosotros vemos la estructura de estas tablas? ¿Qué comando es el que nos permite ver la estructura? Describe, ¿no? Describe es el comando que nos permite ver la estructura de nuestras tablas para poder ver cada uno de los campos y tipo de datos que ustedes van teniendo, ¿sí? Luego, revisamos también lo que es la implementación de la integridad de datos a través de las reglas de negocio, ¿sí? Hicimos este ejemplo, ¿no? Que nosotros podemos validar reglas de negocio a nivel de aplicación, ¿no? ¿Qué regla de negocio, por ejemplo? Que no permita ingresar, por ejemplo, la fecha de nacimiento menores del año 1900, por ejemplo, ¿no? Esa es una regla de negocio que yo la puedo implementar en mi formulario, en mi aplicación, ¿no? Pero si esa regla yo no la implemento en mi base de datos, yo a través de insert puedo meter esa información, ¿no? Puedo meter a una persona que nació en el año 1820, ¿no? Entonces, yo lo estoy validando en mi aplicación, pero no la estoy validando en mi base de datos. Entonces, lo que nosotros queremos es, a través de asegurarnos la integridad de los datos y también esas reglas, poder implementarlas a nivel de base de datos para estos casos que nosotros vamos a trabajar directamente sin pasar por una aplicación. Entonces, Oracle nos da dos métodos para poder validar estas reglas de negocio dentro de la base de datos. La primera es implementar constraints, ¿no? Que son las restricciones principalmente, y la otra que vamos a ver más adelante, que son la implementación de triggers, ¿no? Que ya a nosotros nos permiten los triggers validar reglas un poco más complejas de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué regla de negocio compleja tenemos? En el caso de que nosotros seamos una empresa de ventas, de equipos, de partes, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a tener una tabla de productos, ¿no? Y en esa tabla de productos vamos a tener el stock de nuestros productos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vendemos, ¿no? De manera automática ese stock debe disminuir, ¿ya? O en el caso de que repongamos nuevamente stock, ese stock debe incrementarse. Entonces, esa regla de negocio, por ejemplo, la podemos implementar a través de un trigger de base de datos, ¿ya? Son un poco más complejas de realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, eso debe estar relacionado con la factura, ¿no? Si la factura ya ha sido pagada, entonces automáticamente ya decrementa el stock, etcétera, ¿no? Y también tenemos lo que hemos visto como son las constraints, que nos van a ayudar a validar la integridad de la información de nuestra base de datos, ¿ya?
Entonces, ¿cuáles son las principales constraints que Oracle nos proporciona para poder validar nuestra regla de negocio? Las principales son, bueno, no null, como su mismo nombre le indica, valores no nulos, no permitidos. El unique, primary key, foreign key y el check constraint. ¿Sí? Esas son las 5 constraints más importantes que Oracle nos permite implementar dentro de nuestro base de datos, ¿no? Está aquí en la descripción. Y otra regla importante que les comentaba era la siguiente, ¿ya? Y cuando nosotros leemos unos constraints, siempre la recomendación que les hago es que nosotros tengamos definido el nombre de la constraint, ¿ya? Ese nombre de la constraint. Porque si no le ponemos el nombre de la constraint, igual va a funcionar el comando, le va a permitir crearlo, pero Oracle va a generarles un nombre. Se puede decir, entre comillas, aleatorio, porque en realidad es un nombre que dice específico, ¿ya? Guión bajo C, y acá le va a poner un número aleatorio, ¿ya? Entonces, al momento que nosotros queramos, por ejemplo, no sé, eliminar una constraint, queramos modificar una constraint, queramos actualizar esa constraint, tenemos que tener el nombre. Y el nombre que nosotros le damos. Pero si nosotros no le damos ese nombre, va a ser un poco más complicado ubicar la constraint, porque ahora con dice que la tiene el nombre. ¿Sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, como les decía, el comando funciona porque les permite crear los constraints sin darle un nombre, pero una buena práctica es que nosotros definamos ese nombre. ¿Sí? Entonces, vimos que para poder crear la constraint, en el caso de lo que nosotros tenemos dos momentos. Uno, cuando creamos la tabla, y otro, después de crear la tabla, ¿no? Por ejemplo, yo creo mi tabla de alumnos y ninguna constraint, la creo. Y después de crear la tabla, ya comienzo a implementar el que cosa. Y de repente una check constraint. ¿Sí? Eso de ahí tienen que tenerlo bastante claro, porque en la evaluación del sábado sí se les toma eso, ¿no? A un grupo, por ejemplo, a una fila, les puede decir, ya, creen su tabla, ¿no? Crea tu tabla, y al momento de la creación de la tabla, ahí ponen los constraints, ¿sí? Cuando lo estás creando. Eso puede ser un caso. Y para la otra fila, por ejemplo, ya crea tu tabla, y después de creado, al mismo momento, crea mi tabla, y después de crear la tabla, pues implementa los constraints. Después crea constraints. Entonces, los comandos, si bien es cierto, son parecidos, pero hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Y esto tiene que estar claro, definido en la práctica. Entonces, ustedes tienen que saber qué comandos utilizar para uno u otro caso, ¿ya? Ahí sí no quiero tener problema, porque después me dicen, profesor, yo lo creé al momento de crear la tabla. No, pero eso no es lo que te pidió, ¿no? Se te pidió que después que creabas la tabla, implementaras las cosas. O profesor, lo creé después de crear mi tabla. No, pero a ti se te pidió en la fila que la tabla, y al momento de crear la tabla, ahí implementar las cosas. Entonces, hay que tener eso bien clarito para poder trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos la constraint a nivel de tabla, generalmente podemos hacerlo en dos partes, a nivel de columna o a nivel o al final de la creación de la tabla, ¿no? ¿Cuál es la que yo les recomiendo más para que ustedes puedan trabajar al momento de la creación y que lo creen al final, ¿no? Traten de ponerlos todos los constraints al final. Creen todos su tabla con su columna, todo, y al final de la creación de la tabla implementen los constraints o constraints que van a necesitar, ¿sí? Luego está lo que les decía, un poco la sintaxis, ¿no? El nombre, la constraint, el nombre de la constraint, que esto es lo importante que les comentaba, el tipo y columnas o columnas a las cuales hace referencia, ¿sí? En el caso de no null, no se hagan problemas, pónganlo al momento de la creación de la tabla, ¿ya? Ahí sí, esa no hay una restricción. En realidad yo tampoco no les pido el no null, ¿no? Los que les pido más son los otros tipos de constraints, porque estos son
las más usadas. La restricción de tipo unique, ¿no? Les daba el ejemplo de la base de una tabla de empresas, por ejemplo, ¿no? Va a tener su ID de empresa, pero aparte yo quiero validar que en esa tabla de empresas yo tengo un campo RUC y yo quiero validar que no existan empresas con nombres o con RUC duplicados. Entonces yo puedo crear una constraint de tipo unique para el campo RUC para validar esa restricción, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Bueno, la primary key y la llave foránea, ¿no? La llave foránea también nos sirve para poder validar que la data sea, que la data que nosotros estamos referenciando sea válida y no permitir registros inválidos, ¿no? Principalmente esto. Y en el caso de la constraint de tipo check, nos sirve para validar algunas restricciones de manera simple, ¿no? Por ejemplo, acá estamos validando que el salario de un empleado sea mayor que cero, ¿no? Yo también puedo crear una restricción que la fecha de creación del registro sea igual o mayor a la fecha actual, ¿sí? También puedo crear ese tipo de restricciones. O un poco más complejas. Por ejemplo, puedo decirle al campo Estado civil, ¿no? Al campo Estado civil que yo estoy definiendo en mi tabla, solamente permítele los valores soltero, viudo, casado, divorciado. Entonces, yo implementando una constraint, tengo que validar que solo me permita estos valores. ¿Ya? Y acá tienen que tener bastante cuidado, chicos, porque cuando ustedes definen la constraint, si ustedes definen que todos estos valores van a estar en mayúscula, ¿sí? Eso es lo que va a validar Oracle. Por ejemplo, si insertan minúscula, ¿no? Tú dices, estoy insertando ese, pero ¿por qué no me permite? Porque está insertando ese minúscula. Y todo lo que le has dicho a la restricción es que sea ese mayúscula. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de esa restricción para que lo veamos más a detalle. ¿Ya? Y como le decía, también podemos eliminar una constraint. Y acá es donde le decía la dificultad. Si nosotros no definimos este nombre, cuando queremos eliminar una constraint, necesitamos tener el nombre de la constraint que vamos a eliminar. Si nosotros dejamos que Oracle ponga ese nombre, va a ser para nosotros más difícil de identificar, ¿no? Sí lo podemos identificar, pero nos va a tomar un poco más de tiempo hacerlo, ¿ya? Y las tablas del sistema que podemos utilizar para ver la información de las constraints, principalmente son las DBA constraint, que nos dan la información de la propia constraint, y la DBA column, que nos da información de las columnas que forman parte de la constraint. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 5 columnas que forman parte de mi llave foránea, yo la puedo ver en detalle de estas columnas aquí. Acá veo la información principal. Este es como si fuera cabecera y este es el detalle, ¿no? Esta es la cabecera y el detalle. Y esas tablas le pertenecen al usuario SIS, ¿sí? Luego tenemos los índices, ¿sí? Que básicamente la principal funcionalidad de los índices, ¿cuál era? Optimizar las consultas, ¿no? Principalmente la funcionalidad es mejorar las consultas para ayudarnos a nosotros a poder responder rápidamente a los requerimientos de información de los usuarios, ¿ya? Entonces, nosotros creamos índices para esto. Y tenemos 3 tipos, pero los más usados o los más trabajados son el tipo B3, Bitmap y basados en función. ¿Cuál es el tipo de índice por defecto que Oracle nos crea? El B3. El B3, ¿no? El B3 es el tipo de índice que nosotros por defecto creamos, no necesitamos definir ese nombre. Y el otro es el Bitmap, ¿ya? El B3, ¿para qué lo utilizábamos? Cuando queríamos ver qué cosa, crear índices, pero cuál es la característica de ese índice de tipo índice. ¿De acuerdo? ¿No? Para valores que son muy variables. Para valores que son muy variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tabla de alumnos con nombres, apellidos, ¿no? Sabemos que entonces estos alumnos hay una gran variedad de nombres, hay una gran variedad de apellidos, entonces nosotros queremos crear un índice que nos ayude a mejorar las consultas de esos datos, utilizamos un índice de tipo índice, ¿ya? Porque este de aquí nos permite
tener o validar la variedad de registros que pueda tener, valores que pueda tener ese campo o esos campos que nos tocan. En el caso del bitmap, sí, es recomendado cuando tengamos una variedad, pero que sea mucho menos, ¿no? Máximo 1000, ¿no? Si tenemos 1000 registros a menos, ahí podemos utilizar en el caso del bitmap, ¿no? Pero en el otro caso tendríamos que utilizar el bit. Y por eso es que por defecto Oracle siempre crea los tipos bit, ¿no? Y acá vemos la diferencia de cada una de ellas y la sintaxis, ¿no? La sintaxis. Create, acá viene y bitmap, cuando queremos crear un tipo bitmap. Gracias a uno de tipo bitmap. Si no le ponemos esto, por defecto va a ser de tipo bittree. Index, el nombre de nuestro índice, la tabla a la cual va a estar relacionado, ¿no? Y el table space. Esto también es opcional, no es obligatorio. Si nosotros no le ponemos el table space, por defecto va al table space donde el usuario está creando el índice, ¿sí? Es el principal de los índices. Ahora, acá hay otra pregunta también que les hago. Cuando ustedes crean constraint, ¿ya? Cuando ustedes crean constraint, yo les dije en la clase pasada que si crearon automáticamente cuando crean constraint. ¿Qué tipo de constraints son los que nos generan índices automáticos? La primary key, así es. ¿Qué más? La foreign key y uno más falta. Y el tipo unique, ¿no? Automáticamente cuando nosotros implementamos esas constraints, Oracle lo que hace es que nos crea índices por eso. Por esas constraints que nosotros estamos creando. ¿Sí? Primary, foreign key y unique. Nosotros ya no necesitamos crear índices por esas columnas. Si nosotros quisiéramos crear un índice por esta columna, por ejemplo, ¿no? Nos va a decir que ya existe. ¿Ya? Es algo también ahí que tienen que tener en cuenta. Entonces, automáticamente al momento de implementar esas constraints, Oracle nos está creando un índice. ¿Ya? También tenemos la opción de poder eliminar un índice cuando ya no lo necesitamos. Y también me acuerdo que les comenté que había que tener cuidado con la creación de los índices, porque esto nos perjudicaba también si teníamos muchos índices. ¿Cuál era eso que les había comentado que nos perjudica al momento de crear muchos índices a una tabla? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Bajaba el rendimiento del índice. Así es, muy bien. ¿Qué pasa? Si nosotros creamos también, nos llenamos de índices, bueno, si bien es cierto, nos van a ayudar para hacer las consultas, pero los índices nos perjudican al momento de que nosotros queremos hacer un update o un insert sobre una tabla, ¿sí? Porque lo que tiene que hacer ahora el insert es insertar en la tabla y insertar también en los índices que se hayan creado. Imagínense si una tabla tiene 10 índices, va a también comenzar a crear en cada uno de esos índices, ¿no? Y eso se puede crear como después de haber creado la parte. Sí, no, sí, los índices se crean después de crear. Oh, sería recomendable que pongamos todos los índices al final. Lo que pasa es que yo te digo, o sea, tú puedes crear los índices al final, pero la idea es que tampoco no te llenes de índices, ¿entiendes? Porque igual, tú creaste los índices y ya tu sistema está operando, tú necesitas hacer update o insert a la tabla. Entonces, esos update, insert que tú hagas a la tabla, se van a perjudicar debido a la cantidad de índices que tienes. O sea, por eso, la creación de los índices es justo y necesario lo que tú requieres. No te puedes lanzar en crear, por ejemplo, tienes 10 campos, para los 10 campos sí, porque eso te va a perjudicar la inserción y la modificación. Por eso te dice que hay esa recomendación. ¿Ya? Profesor, Sí. nosotros solo indexamos las columnas, indexamos para ordenar, ¿no? Para proteger el sorting, ¿no? También, sí, necesariamente para hacer el sorting o aquellas columnas que son las más usadas en las consultas cuando haces join, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sí? Y llegamos al tema de las vistas, ¿sí? Las vistas, bueno, como su mismo nombre nos dice, es una vista de columnas que nosotros queremos dar principalmente acceso a los usuarios, ¿no? Para que puedan ver información relevante y tampoco
no darle acceso a toda la información que tenemos dentro de una tabla o varias tablas, ¿no? La vista puede ser consulta de una tabla o también conformar información de varias tablas, ¿sí? Entonces, la principal funcionalidad es que nosotros vamos a darle esto a los usuarios para que ellos puedan realizar sus propias consultas y sin necesidad de que puedan ellos trabajar con consultas complejas, ¿no? Si no, ya tienen acceso a la vista, tienen ahí toda su información y con esa información ya pueden trabajar, ¿ya? Ahora, la vista es una estructura lógica, ¿no? Nosotros no podemos actualizar ni insertar datos en una vista, solamente de modo consulta, ¿ya? Entonces, nosotros con las ventajas que nos da la vista es el tema de la restricción de datos, solamente van a ver los datos que nosotros, o las columnas que nosotros le estamos dando en la creación de las vistas. Como les decía, nosotros podemos, para la creación de la vista puede tener queries complejos. ¿A qué me refiero con queries complejos? Que pueden tener campos calculados, que pueden hacer joins entre 5, 3, 6, 7 tablas, ¿no? Para el usuario es transparente, porque él ya solo ve el resultado, ¿no? De esta consulta. Le da independencia porque ya no depende del equipo de sistemas para poder estar haciendo consultas, sino directamente accede a su vista, ¿no? Y puede tener diferentes vistas de la data, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo mi tabla de empleados y puede haber una vista que haga solamente muestre el nombre, dirección, teléfono, y hay otra vista que también accede a esa información, pero le agrega, por ejemplo, el campo salario, ¿no? Que para otros usuarios es importante, pero otros no deberían tener acceso. Es la misma información, la misma tabla, la misma fuente de datos, pero diferentes columnas para los usuarios que nosotros vamos a ir definiendo, ¿no? Bien, ahí nos quedamos entonces con las vistas. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder recordar y vamos a entrar a la parte de secuencias, que es lo último que nos faltaba, no, secuencias, sí. Y de ahí hacemos un pequeño repaso total, ¿ya? Entonces vamos a entrar. Lo que quiero que verifiquen, chicos, es que en el disco D, verifiquen, por favor, si tienen esta carpeta, ¿ya? Y con esta máquina virtual. En el disco D de su máquina, de la máquina principal, quiero que verifiquen si tienen esto. Yo le he pedido ya a la gente del laboratorio la máquina ya final, la máquina virtual final. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a nuestra máquina virtual. Vamos al VirtualBox. ¿Tienen esa máquina virtual? ¿Tienen ese directorio? ¿No? ¿La computadora? Sí, en la computadora. En la computadora, en sus laptops, ¿no? ¿Cómo van a trabajar? Con sus laptops, van a trabajar con la computadora. Traje los datos. Ahí traje Por eso, pero ¿cuál? ¿Estás trabajando ahorita con tu laptop o estás trabajando con tu...? Ya. Yo le mandé la máquina virtual final. Con esa, ya la tienes ya. Ah, ya, esa, con esa vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí ya entré a mi máquina virtual, ¿no? Y voy a buscar el comando. ¿Cuál era el comando para poder conectarnos a nuestra base de datos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el comando? SQL Plus, ¿no? Bien, entonces, si ya tenemos el comando SQL Plus, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a conectarnos, ¿sí? Yo les pasé también el usuario que nos debemos utilizar para poder conectarnos. Lo voy a abrir. Y la contraseña es esta, ¿no? Entonces, nosotros para conectarnos a la base de datos vamos a utilizar este usuario, ¿sí? El sysdba, y la contraseña de ese usuario, ¿cuál es? Oracle, ¿ya?
Entonces acá vamos a poner sys a sysdba y la contraseña Oracle. Porque me he equivocado de máquina. Ya, ok. Aquí está. ¿No? Este es el usuario y este es la contraseña, ¿ya? Sí, ahí voy. A ver. Todavía no da nada. Puedes entrar a la red que compartí. Porque busca los que se coinciden. Ya. A ver. Sí, ya estamos todos ahí. Sí. No voy a olvidar de ponerlo acá. Bueno, es el
Porque son menores que yo. Pero no creo que en todo el instituto y después hay un año en el instituto. No sé. Yo sé que es cierto, ¿qué fue? Tengo la visión. Vamos a poner acá algunas cosas para que los tengan anotados, ¿ya? Que son importantes para la práctica. Y entonces, anotado. A ver, para la máquina virtual, el password es P mayúscula @ SSW0. Este es para la máquina virtual. ¿Sí? Para ya cuando estamos en el Oracle, el usuario es /BA y la clave Oracle. ¿Ya? No, es minúscula o mayúscula, no necesita decir. ¿Ya? Entonces, estamos aquí y lo que voy a generar es el spool. ¿Se acuerdan qué era el spool? Para que se guarden todos los ejercicios que yo voy a hacer en clase, ¿no? Entonces voy a generar mi spool para después compartirle ese archivo, ¿ya? En este caso le voy a dar la ruta donde lo quiero guardar, que es en el D, y le voy a poner acá el nombre del archivo, semana.txt. ¿Se acuerdan si yo no le daba la extensión? ¿Qué extensión le ponía? LST, ¿ya? LST. Entonces, mejor es que ustedes le pongan la extensión para que puedan después abrirlo rápidamente, ¿no? Voy a ponerle semana4.txt. Entonces, yo si me voy a mi disco de mi máquina virtual, miren,
yo ya tengo el archivo que va a generar, ¿no? Semana 4.txt. Ahorita está vacío, pero se va a ir cargando con todos los scripts que yo vaya a ejecutar, ¿ya? Entonces, lo primero que debo hacer es abrir el editor, y para abrir el editor, miren, si yo no he hecho ninguna operación, ¿me va a permitir o no me va a permitir abrir el editor? No, porque no hay nada todavía, ¿no? ¿Qué tenía que hacer yo primero para que me abra el editor? Hacer un select sysday from dual. Pero voy a ampliar un poco. Ahí está. Con más, ¿ya? ¿Ya? Entonces estoy haciendo aquí un select from dual, que en este caso es un select para sacar la fecha actual del sistema, simple. Ejecuto. Se me quedó ahí. Ahí está. ¿No? Y con eso yo ya puedo abrir el editor, ¿sí? El editor de Oracle. Me preguntaron la clase pasada si yo puedo cambiar este editor. Sí, se puede cambiar el editor ya. Sí está investigando y sí hay forma de cambiar el editor, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tienen el Notepad Plus, sí lo pueden cambiar. Ese se puede cambiar el título, pero es aparte, instalación. ¿Es una instalación? Estaba justo, quería probar en mi máquina de la casa, porque sí encontré esta opción, pero no he tenido tiempo a ver si para el sábado se los traigo y vemos esta opción ahí. Sí, porque no Sí, el blog de notas, el poderoso blog de notas. Ya, entonces, vamos a practicar, vamos a hacer un recordaris de lo que hemos visto ayer y hoy, más lo que vamos a ver ahora. Entonces, principalmente, una de las informaciones principales que tenemos que tener aquí es cómo crear la tabla, ¿no? Vamos a crear una tabla, ¿sí? Vamos a crear una tabla, y en este caso, vamos a agrandar también acá la cantidad de caracteres, y vamos a poner aquí un create table persona. Vamos a ponerle persona a nuestra tabla. Abrimos y cerramos paréntesis. Y acá es donde viene la definición de cada uno de los campos, ¿sí? De los campos de nuestra tabla persona. Entonces vamos a ponerle un ID persona. Le vamos a decir que ese ID de persona va a ser de tipo number de 6, ¿sí? Luego le vamos a decir que también esa tabla persona va a tener un nombre, que va a ser un varchar 2 de 10, le vamos a poner, porque después vamos a hacer modificaciones a nuestra tabla. Apellido, también un varchar 2 de 10. Y vamos a ponerle acá el estado civil, ¿ya? Estado civil. En este caso le vamos a poner que es un char de 1, ¿ya? Y esa es nuestra tabla persona, ¿ya? Esa va a ser nuestra tabla persona. Entonces, estoy creando la tabla y después le voy a comenzar a crear las restricciones. O sea, creo la tabla y después de crear la tabla voy a comenzar a implementar restricciones, ¿ya? Sí. Hay una buena práctica para el Estado civil, no sé, todo minúscula o no sé, medio. Ah, ya, no, eso ya depende de cada uno. En este caso, por ejemplo, he visto como buena práctica también que le ponen guión bajo, ¿no? Guión bajo estado, guión bajo civil, ¿sí? No hay problema con eso. Tú lo vas a poner, acá estoy creando todo en minúsculas, ¿se acuerdan? Y cuando esto ahora con lo traduzca, lo cree, ¿cómo lo va a poner? Todo en mayúsculas, ¿no? O sea, no interesa, para ahora es indiferente, ¿ya? Tiene que tener esto. Listo. Ejecutamos entonces. Para ejecutar, ¿no? Le damos guardar y con el backslash, ¿no? Ejecutamos. Y debemos tener este comando, que nos debe decir que la tabla ha sido creada con éxito. ¿Sí? ¿Se creó su tabla? Ya. ¿No? ¿Qué pasó?
Acá tienen que tener en cuenta esto. Siempre después de cada campo la coma y el último campo sin coma, ¿no? ¿Sí? ¿Y no te creo? Eso es el dato. Así todo lo que se cae. Y pero también el editor de dos partes. Esto no funciona. ¿Qué es lo único que te daría? Chicos, a ver, atención un ratito. Hay varios de nuestros compañeros que no pueden traer sus equipos, ya sea porque, no sé, tema de seguridad o otros que son PCs, ¿no? No son laptops. Entonces lo que vamos a hacer los primeros 30 minutos de la clase del sábado es vamos a terminar de instalar en las máquinas. Hemos instalado solo la guía 1, ¿no? Entonces vamos a terminar de instalar la guía 2 y 3, que no es rápido, no es complicado, para que puedan tener la máquina como la tenemos acá lista para que ya puedan trabajar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer los 45 primeros minutos de la clase y vamos a del sábado para que puedan tener la lista, porque no sé si lo copiarán los archivos. Y los que ya tienen sus laptops, todo, con todo instalado, traten de sentarse en la misma máquina para que no pierdan la instalación, pues, ¿no? O sea, ya saben que ya funciona esa máquina y la dejan así, lista para el sábado, ¿ya? Ustedes terminaron los laboratorios. Claro, entonces si terminaron los laboratorios ya está toda la máquina configurada, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra tabla, persona creada, ¿sí? ¿Todos? ¿Ya? Y lo primero que vamos a practicar aquí es, en nuestra tabla persona que ya está creada, vamos a ver la estructura. A ver, chicos, atención, la estructura. ¿Con qué comando veo la estructura para verificar que mi tabla se ha creado correctamente? Describe. Y la abreviatura del comando, desk, ¿no? Vamos a ver aquí, le hacemos un desk, persona, y ahí está, ¿no? Nuestro campo ID persona, el tipo de dato, el nombre, tipo de dato, apellido, tipo de dato y estado civil, tipo de dato. ¿Ya? Entonces mi tabla se ha creado correctamente. Entonces, lo primero que nos están pidiendo aquí es que le agreguemos un campo más. ¿Ya? Nos están pidiendo agregar la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué comando utilizamos para agregar la fecha de nacimiento? Alter table, así es. Aquí vamos a hacer alter table, en este caso nuestra tabla persona, y le vamos a agregar la columna fecha nacimiento. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de datos debería ser la fecha de nacimiento? Date, ¿no? De tipo date. ¿Sí? Entonces estamos agregando aquí
con el comando alter table, le estamos agregando a nuestra tabla persona la fecha de nacimiento. Vamos a ejecutar, le damos guardar, y nuevamente con el backslash, acuérdense que el backslash es este de aquí no es el otro, ¿no? Okay, este de acá no es, sino es este de aquí, el que está en el numérico arriba, ¿no? Y ahí está, nuestra tabla ha sido modificada. Nuevamente quiero verificar si ya mi campo está, le hago un describe a persona y ahí me debe salir el nuevo campo que he agregado. ¿Sí? Aquí como he agregado el campo fecha de nacimiento. Ahora me piden el campo nombre y apellido. El primero el campo nombre. Me están diciendo que no, que necesito más caracteres porque hay nombres de personas que son más de 10 caracteres. ¿Sí? Entonces tenemos que modificar esta longitud. No vamos a cambiar el tipo de datos, no, sino el tamaño. ¿Sí? Entonces vamos a agregarle más tamaño a este campo nombre. Nuevamente, entramos a nuestro editor con el comando ed y acá vamos a alterar nuestra tabla persona, pero ya no vamos a agregar un campo, sino vamos a decirle qué cosa, qué comando, modify, ¿no es cierto? Modify y el campo nombre, en este caso, y le vamos a decir que es un varchar, ahorita es un varchar 2 de 10, le vamos a poner un varchar 2 de 50, ¿ya? Entonces, varchar 2. ¿Sí? Estamos modificando. Actualmente nuestro campo nombre es de 10 y ahora le estamos dando de 50. Si es de 10 y yo le quiero cambiar a 5, ¿me va a permitir ahora con hacer eso? Depende. Ahorita sí, como dijo su compañero. Ahorita sí, ¿por qué? Porque la tabla está vacía. Pero si ya tuviera datos que son mayores a los de 5, entonces te va a permitir, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que tener estas consideraciones, ¿no, chicos? Si tiene datos y le queremos achicar el tamaño, si es que hay más datos más grandes que el tamaño que le queremos asignar, no me va a permitir. Si está vacía mi tabla, sí puedo hacer los cambios. Hasta inclusive le puedo cambiar el tipo de datos, ¿no? Le puedo poner, por ejemplo, de tipo varchar a tipo date, por ejemplo, o numérico. Pero me va a permitir porque está vacía. Si ya tuviera datos, ahí sí me va a salir restricción porque Oracle de repente no va a poder convertir el tipo de dato a lo que nosotros estamos definiendo nada. ¿Sí? Entonces, ejecutamos, nuevamente cerramos el editor, le decimos guardar sí, y nuevamente el comando backslash, y ahí está nuestra tabla modificada. Verificamos otra vez, hacemos un describe, y vemos aquí que nuestro campo nombre ya tiene la nueva longitud. ¿Sí? La nueva longitud que nosotros habíamos definido. Bien. Después existe el otro comando para poder eliminar columnas. ¿Ya? Como hemos visto el sábado, como estamos con el usuario administrador de base de datos, la eliminación de columnas no está permitida para este usuario. O sea, si yo quisiera eliminarme ahorita la fecha de nacimiento, no me va a permitir, ¿ya? Pero esta es una restricción porque estoy con el DBA. Ya la siguiente sesión que vamos a comenzar a ver la creación de usuarios de base de datos, vamos a crear nuestro propio usuario, vamos a darle los roles, los privilegios, y ahí, cuando creemos tablas, ahí sí vamos a poder ejecutar la eliminación de columnas, ¿no? Ahorita como estamos como administradores de base de datos no nos permite eso, ¿no? Pero después nos va a permitir hacerlo. ¿Qué más? Ya, es entonces con respecto a lo que es por permitirnos alterar a nosotros nuestra base de datos. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a crear restricciones, ¿ya? Vamos a comenzar a crear restricciones. Y una primera restricción que quiero crear en esta tabla, ya creada, es agregarle una constraint, ¿ya? De tipo PK, utilizando
este campo ID persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo agrego? Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el comando? A ver, igual, alter table, y acá, ¿qué le ponemos? Add constraint, así es. Add constraint, ¿sí? Primero, de acuerdo a la sintaxis que nos pide, el nombre de la constraint, y nosotros tenemos que darle el nombre, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo dándoles el nombre nosotros, y después vamos a hacer un ejemplo, no le vamos a dar el nombre para que vean ustedes qué nombre genera Oracle, ¿ya? Entonces acá le estoy generando el nombre, la PK persona, por ejemplo, el tipo, tenemos que darle el tipo primary, y la columna a la cual hace referencia esta primary key. En este caso se llama, puede ser una o varios, ¿sí? En este caso es una columna nada más, ¿no? Entonces, nuevamente le repito, el comando para poder agregar constraints o restricciones en general a mi tabla después de creada es el siguiente. Alter table, nombre de mi tabla, add constraint, el nombre de la constraint, el tipo y columna o columnas a la cual hace referencia la constraint, ¿ya? En este caso solo es una. Cerramos y ejecutamos. Uy, me equivoqué. Va que está. Ahí está. Tabla modificada. Entonces ya automáticamente ya se creó la constraint, ¿sí? Luego voy a agregar ahora otra constraint más, ¿sí? A mi tabla persona, aquí, en la fecha de nacimiento, ¿ya? Le voy a decir que la fecha de nacimiento sea mayor a la fecha de 1900, sí, 1900, ¿ya? De 1900, que no haya personas menores a 1900. Entonces, la constraint que debo implementar ahí, ¿de qué tipo es? Check. De tipo check, así es. No le voy a poner nombre, no le voy a poner un nombre. Acá le voy a poner el tipo check y acá le vamos a poner fecha de nacimiento, ¿ya? Y acá le vamos a poner la fecha. Entonces, aquí lo que estoy diciéndole a Oracle es crea la constraint de tipo check para validar que la fecha de nacimiento sea mayor al 1 de enero de 1900, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el campo? A ver, vamos a ponerle aquí. Creo que acá no está. No, creo que esto lo está tomando como si fuera una cadena, creo. A ver, espérenme. Vamos a ponerle acá para probar nada. Ya. No, Sí. no es el formato. Porque tiene guión. No, pero mira, acá ya no le estoy poniendo ni formato, solo le estoy diciendo. No estamos. Por si acaso, a ver.
¿Está bien? Y así que A ver, vamos a ponerle acá un nombre, ¿ya? No sé. Pero no debería. Ya, vamos a ver. A ver, vamos a agregar otra columna, ¿ya? Vamos a agregar a nuestra tabla. No sé por qué no está permitiendo con esto. Vamos a agregarle la columna Estado Civil, ¿ya? Vamos a decirle que es de tipo chat y de UNT. Ah, ya existe. Ya, entonces a esta columna mejor le vamos a agregar la constraint, ¿ya? No sé por qué la otra no está permitiendo. A ver. Constraint de tipo check. Y le voy a decir que Estado Civil va a afectar. Ya, le voy a decir que el Estado Civil va a tener estos valores, solamente estos valores. No, quiero ver ahorita, probar con este, ¿ya? Aquí menciona que, o sea, que tienes que colocar el formato y poner un subir. Sí, pero mira, acá tampoco no me está permitiendo esto. No le falta el nombre del check. No, es que también debería poder hacer sin el nombre. Qué raro. Esto lo hicimos el sábado. No sé qué falta configurar. El sábado probamos. Me falta un paréntesis. Perdón, acá estoy. Ya, miren. Parece que no permite con sin nombre, ¿no? Qué raro. A ver, nuevamente voy a probar a hacer esto, ¿eh?
Ya me permitió ahí, ¿ya? Pero quiero eliminarme esto, ¿ya? Block, rain, salud. Ya, vamos a probar de nuevo, ¿ya? Sin ponerle el nombre. No sé, parece que sin nombre no reconoce el comando. Sí, no, sin nombre no. Ustedes pueden hacer el estado civil con separación y esto. No, porque mira, Yo cambié si sí me porque mira, acá le agrego el nombre y mira, ¿ya ves? Ahora sí, ahí está. Claro, ese es el nombre que yo le he dado. No, parece que no permite sin nombre, solo siempre es con nombre, ¿no? No. Ya. Entonces ya hemos creado nuestras constraints, hemos implementado nuestras constraints y ahora quiero ver las constraints que tengo implementadas. ¿Se acuerdan la tabla que teníamos que ver para consultar esta información? DBA constraints, ¿sí? Voy a hacer un describe para ver qué columnas son las que tengo que ver. Acá está. DBA constraint. Voy a sacar el nombre, el tipo, estas dos columnas principalmente, ¿ya? Voy a hacer un select a esta tabla. Al nombre de la constraint. Para ver la constraint que hemos implementado, ¿ya? De la tabla. Y acá es donde tienen que tener cuidado porque el nombre de la tabla siempre tiene que ir en mayúscula, ¿ya? Porque si no le ponen en mayúscula, ¿no? No lo va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, miren, le voy a poner persona en minúscula. Si yo lo busco con persona en minúscula, no le va a encontrar ninguna constraint, ¿no? El nombre siempre tiene que ir del objeto en mayúscula. Nombre, check, fecha, mayor. Y ahí está, ¿no? Acá le da los nombres de la constraint. En este caso, la PK persona, ahí está. El check estado. Y en este caso le dice que el tipo es de tipo primary, ¿no? Y acá le dice que es de tipo check. Ya tenemos eso. Ahora, lo que vamos a hacer es, de acuerdo, a ver, ¿qué tenemos aquí? El tema del índice, ¿ya? Yo les comentaba que cuando nosotros hemos implementado nuestra tabla persona, ¿no? Y ya le hemos agregado una constraint de tipo primary key, ya mi tabla persona ya tiene un índice por este campo, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratar de forzar de crear un índice a esta tabla persona para ver qué es lo que Oracle nos dice, ¿ya? Para que ustedes vean la validación. Entonces, me voy aquí al editor y le digo create index, le vamos a poner idx persona on nuestra tabla persona, ¿sí? Y le vamos a decir, en este caso, los nombres de las columnas, ¿sí? En este caso nuestra columna es id persona, que queremos crear ese índice, ¿no?
nosotros sabemos que ya tiene una PK y por definición la PK es un índice. Entonces, si yo quiero ejecutar este comando, Oracle me debe decir que ya no lo va a crear porque ya existe un índice con ese campo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya me dice que ya esta columna ya está indexada, ya no necesito crear un índice, ¿ya? Hay veces, hay una pregunta que hice el año pasado, por ejemplo, en la evaluación. Traten de crear este índice. Y si le sale error, ¿por qué? ¿No? Explique por qué. Entonces ahí ya está el por qué, ¿no? Porque ya está, forma parte de una primary key o de una llave fuera, ¿ya? Entonces, si yo quiero crear un índice, vamos a crear acá, crear índice persona, vamos a ponerle nombres y apellidos. Apellidos. Y vamos a poner acá los dos campos que quiero que formen parte de mi PK, de mi primary, de mi index. Entonces, en este caso sería la columna nombre y apellido. Ya, yo puedo crear un índice, en este caso mi índice forma de dos campos, ¿no? Del nombre y del apellido. ¿De la fecha? De la fecha, vamos a probar la fecha ya. Vamos a crear este índice. Ahí está el índice, ya se creó, ¿no? Entonces ya tengo creado un índice por el nombre y el apellido. Vamos a ver la fecha. A ver. Vamos a ver. Creo que era por el nombre, ¿ah? Esto me dice que no puedo utilizar la variable de sistema. A ver, vamos a poner así. Formato de fecha creo que está haciéndonos. Lo que me funcionó fue poner una función today. Ya. Transformas la cadena. Ya, vamos a ponerle eso, ¿ya? Lo que está haciendo es transformando una cadena y con esta función toDate lo que hace es transforma la cadena a un tipo fecha, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, le digo primero de 1900 y acá le tengo que decir el formato que le estoy pasando, ¿no? Día, mes, año, ¿sí? Con esta función toDate lo que estoy haciendo es esta cadena la estoy transformando a tipo date con este formato. Y ahí está. Eso es lo que cortando. Entonces ahí ya estoy validando que mi fecha de nacimiento no me permita fechas que sean mayores siempre, mayores a 1900, ¿no? Que no valida. Con la función today, como dice su compañero. Estamos forzándolo a que esta cadena la transforme a fecha con este formato. ¿Ya? Bien, y para finalizar, vamos a crear una vista. Vamos a crear una vista que está asociada a esta tabla, ¿ya? Rápidamente nomás. Create view. El nombre de nuestra vista. B constraint le vamos a poner. As. Y acá es el select. El corazón de la vista es la consulta, el select que ustedes van a utilizar para crear la vista, ¿ya? Ese es el
corazón, la base de nuestra vista. Entonces vamos a seleccionar, dice el nombre constraint name. Constraint type from ya, pero acá cuando ustedes crean vistas, por ejemplo, acá este es el nombre que tiene mi base de datos, ¿no? Pero si yo quiero esto, entregártelo a un usuario final, de repente no va a entender qué significa esto, ¿no? Entonces yo le puedo poner un alias para que él lo pueda entender y pueda hacer nombre constraint, le puedo poner, ¿no? Nombre constraint. Y con ese nombre del alias que yo le estoy dando se va a crear el campo de la vista, ¿no? Y acá también le puedo decir constraint, tipo de constraint, por ejemplo, ¿no? Le puedo poner ahí, tipo de constraint. Generalmente eso es lo que hacemos. Cuando creamos vistas a los usuarios, los nombres de los campos nosotros le vamos a dar para que puedan ser más fáciles de entender por los usuarios, ¿sí? Entonces acá, este constraint name, para él de repente va a ser complicado, entonces le decimos nombre de constraint. Este constraint type, no, quiero que sea ahora tipo de constraint, ¿ya? Y con estos alias es que se va a crear nuestra vista, con estos nombres de campos de los alias, ¿sí? Igual, si tuviéramos un campo calculado, lo mejor es que tengan un alias para que ustedes le puedan asignar ese nombre, ¿no? Entonces ya está creada nuestra vista. Al ser una vista, igual puedo, como cualquier objeto, hacerle un describe, ¿no? Un des b constraint, por ejemplo. Y ahí está, ¿no? Ya está con los nombres que nosotros hemos definido al momento de la creación de nuestra vista, ¿sí? Nombre constraint y tipo constraint. Y yo le puedo hacer un select. Select asterisco from mi vista, ¿no? B constraint. Y ahí está. Miren, acá es lo que quería ver con ustedes, ¿no? Miren, ven acá este nombre de estas constraints. Estos son los nombres que Oracle asigna a las constraints cuando no le ponemos un nombre, ¿no? ¿Se acuerdan? El prefijo, sí, guión bajo C y un número aleatorio que le genera, ¿no? Entonces ahí está sacando todas las constraints. Mire cuántas constraints ya tenemos creadas en nuestra base de datos, 7208, ¿no? Es que lo que pasa es que Oracle al momento de instalar crea tablas y esas tablas también les implementa constraints, o sea, son propias de la base de datos, no quiere decir que nosotros hayamos creado 1200, ¿ya? Entonces, chicos, ahí nos vamos a quedar. Vamos a continuar el sábado con la parte de secuencias, que eso ya no entraría a la práctica. Estudien, practiquen bastante el tema de creación de tablas, las constraints de cualquier tipo, vistas, ¿sí? ¿Y qué más? Índices. Índices también, eso. ¿Sí? 4 preguntas solamente en la práctica, 50, 45 minutos, rápido, en la segunda parte. Ya, nada de teoría, todo es práctica. Ya, chicos, ahí nos quedamos entonces. Voy a pasarles el school. Se los voy a compartir en el campo, ¿ya? Porque la verdad
Este debería haber algo blanquito, pero este ya, pero es para que no tengas que se lo van a escribir.